Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este día que el verano ese anticipado e infernal que teníamos nos ha dado un poco de tregua. Una tregua como recordándonos que no todo está perdido, ¿no? Que siempre hay grietas por las que se pueden colar cosas buenas como la primavera u otras. Y este día justo, que me parece entonces muy buen día para presentar este librito de Carlos Corrochano, que tiene desde luego la innegable virtud de explorar esas brechas, esas rendijas, de resistirse a ese como run de cinismo y de desmoralización que bueno, también es normal, ¿no? Siempre viene después de la resaca de las esperanzas truncadas y demás, ¿no? Pero bueno, esa especie de exploración de las rendijas de lo posible, yo creo que es lo que estaba en la base del concurso de utopías que caben en el BOE, del que el libro de Carlos ha quedado finalista y con el que damos comienzo a una nueva colección de libros coeditados entre el Círculo de Bellas Artes y Lengua de Trapo, que la colección se llama Es Posible, ¿no? Y se trata de eso, de encontrar ese espacio en el que ni nos damos por perdidos ni tiramos la toalla, pero tampoco nos vamos a Marte, ni imaginamos cómo sería un mundo en paz, sin fronteras, ni tal, que eso está bien para una canción, pero igual no tanto para un ensayo, ¿no? Pensando en el título, sobre el que te preguntaré luego, Carlos, si te parece, Hacer Mundo, ¿no? Pensaba que es una expresión curiosa porque se entiende lo que quiere decir, aunque en realidad nadie la conoce exactamente. Eso no es una expresión de uso. Yo pensaba más bien que la expresión de uso habitual es la de hacer un mundo, ¿no? Hacer un mundo de algo, que es un poco dramatizar, exagerar, hacer un mundo de un detalle. Y justamente me estaba leyendo ayer un libro de niños, un cuento de niños que se llama Los mocos de la furia, un título extraño, en el que la niña protagonista hace un mundo de lo que se entiende que es un detalle. El detalle no es tan detalle, es el jefe de su padre que ha sido invitado a cenar a casa de la niña, una casa humilde, la abuela se ha esforzado y ha hecho unas natillas y el jefe no solo no se come las natillas, sino que apaga su cigarro en el bol de las natillas y la niña le da un ataque de llanto incontrolable y pues se supone que ha hecho un mundo, ¿no? Entonces, claro, en realidad la niña no está exagerando, ¿no? Y probablemente está respondiendo de una manera perfectamente proporcional a la de la ofensa recibida. Y que es que si evaluamos por la magnitud de nuestra respuesta la importancia de los problemas, mal vamos, ¿no? Porque lo cierto es que no estamos haciendo un mundo de cosas que son absolutamente intolerables, ¿no? Cómo no hacer un mundo de lo que está pasando en Gaza, cómo no hacer un mundo de las imágenes de migrantes secuestrados por la policía de Trump, cómo no hacer un mundo de los campamentos de refugiados sirios en las fronteras de Europa o de las personas que mueren en las vallas de Melilla. Y la mejor manera, pienso yo, que se le ha ocurrido a Carlos de hacer un mundo es precisamente hacer mundo, ¿no? Negarse a dar por perdido el ámbito de las relaciones internacionales, del orden mundial, y explorar qué formas podría tener hoy una postura que bebe desde los intentos de los países no alineados en Bandung hasta las propuestas del nuevo orden económico internacional, ¿no? El intento de pensar otras relaciones internacionales, que suena un poco como un sueño, pero yo creo que no lo es tanto. Se ha intentado en el pasado, se puede volver a intentar, ¿no? Yo diría que si hay algo importante que aprender es que la realidad solo aparece así como un todo, ¿no? Como una totalidad sin costuras, cuando pensamos que no puede cambiarse. Y la historia en realidad está llena de grietas, de encrucijadas, en las que se tomó un camino pero se pudo haber tomado otro. Y, por ejemplo, la última vez que se puso en marcha algo así como un orden internacional basado en reglas, ¿no? con Bretton Woods y el keynesianismo, eso, bueno, hay muchas cosas malas que se pueden decir del keynesianismo, pero lo que no se puede decir es que fuera un disparate destinado al fracaso, ¿no? O que se desmoronara así por naturaleza, ¿no? Sino que fue, en fin, que fue desarticulado unilateralmente por Estados Unidos, ¿no? Por ciertas cuestiones y demás. Entonces, y si no se hubiera hecho eso, probablemente no estaríamos hoy en este espacio marcado por el neoliberalismo en lo económico y el iliberalismo fascistoide en lo político, ¿no? y por la desigualdad en lo social, ¿no? Entonces, las propuestas de Carlos pueden ser utópicas, pero no son, desde luego, imposibles, ¿no? Y aunque los gobiernos de Estados Unidos y de Israel lleven décadas meándose en el orden internacional, ¿no? y en las instituciones como la ONU, o aunque Europa sea un frágil constructo
con un hábitus colonial, racista y deshumanizador intolerable, no podemos decir que todo es igual, ¿no? y que todo está perdido, ¿no? Entonces, yo creo que el libro de Carlos tiene la virtud, ¿no?, de saber resistirse a ese «buah, con esto no hay nada que hacer», pero también tiene la virtud de no limitarse como a intentar mantener en pie los palos de un sombrajo que a duras penas nos cobija ya en este rincón privilegiado del mundo, ¿no?, sino que hace algo más, y ese algo más, o sea, es escapar de ese par de errores simétricos, es atreverse como a dibujar los planos de la que sería una nueva casa, ¿no?, una casa en la que quepamos todas. Carlos aclara en su libro que su propuesta no cabe en el BOE, pero por una cuestión de competencias fundamentalmente, ¿no? Pero que tampoco encaja exactamente en la colección, en el capítulo de utopía, ¿no? Porque eso no habla de cómo sería un mundo en paz, sino que, citando a Wallerstein, habla de que es una utopística, un análisis concienzudo de las alternativas históricas existentes, ¿no? Porque es así, visibilizando las grietas y las encrucijadas, como podemos movilizar nuestras fuerzas, ¿no?, y con ellas nuestra imaginación. Porque es verdad que vamos perdiendo, pero no está todo perdido, que no es lo mismo, ¿no? O sea, que no es una condena bíblica, que es más bien un bache que va durando, pero un bache, ¿no? Y nada, sin más, ya paso a presentaros, si os parece, aunque, bueno, supongo que los conocéis perfectamente, pero bueno, Pablo Bustinduy es ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Es también politólogo y ha estudiado y escrito sobre diversos temas relacionados con relaciones internacionales, filosofía política, economía, filosofía sin más. Y antes de su etapa de ministro, bueno, y actualmente también, fue durante años como nuestro experto de confianza, ¿no?, para cuestiones de política internacional, siempre un referente ahí de lucidez y con esa mezcla de un poquito de atrevimiento y prudencia, que no es nada habitual, aunque aquí está Carlos Corrochano, que también está alcanzando esa perfecta dosis, ¿no?, de prudencia y que además es ofensivamente joven, me acaba de decir que no tiene ni 30, y que efectivamente está ganando su puesto de experto de confianza en relaciones internacionales. Carlos ha sido asesor de política internacional en Sumar y creo, si no me equivoco, este es el primer libro que publicas en solitario, ¿no? Antes ha coordinado Claves de Política Global en ARPA, ha traducido y prologado un libro que hemos editado en el Círculo, Entre Círculo y Lengua de Trapo, que es un libro magnífico de Fritz Bartel que se llama El triunfo de las promesas rotas, y también con vinculación con el Círculo y con Lengua. Está ahora co-dirigiendo, como se diga, un podcast que si no habéis escuchado aún os recomiendo mucho, que se llama Margen de Maniobra. Y nada, eso os invito a que lo escuchéis. Y si os parece, os lanzo algunas preguntas. Yo creo que empiezo por ti, Carlos, ¿te parece? Pues justo lo que decía, de hablar a lo mejor del título, ¿no? ¿Por qué ese hacer mundo? ¿De dónde viene ese concepto? ¿Cuál es la relación también con estos que decíamos, ¿no? Como que a qué línea te vinculas un poco del nuevo orden económico internacional y demás? ¿Qué podemos aprender de esas experiencias del pasado y cómo lo planteas? Bueno, muchísimas gracias a todos y todas las que habéis venido, a mis padres que se han venido desde Coruña hasta Madrid para esta ocasión, a Carolina, que he de decir además que últimamente ha coincidido que ha habido mucha maternidad en mi entorno y he regalado profusamente su libro, ¿Dónde está mi tribu?, que aprovecho también para recomendar, y al ministro Pablo Bustinduy, que, bueno, he de decir que para mí es un placer que, pues, estar acompañado hoy de una persona que, lo digo a riesgo de sonar ñoño, ¿no?, pero que fue clave en mis años de politización en la universidad. Coincidió con aquellos discursos en la tribuna, ¿no?, del Congreso de los Diputados, y estar hoy aquí, ¿no?, pues es una maravilla. Claro, el título del libro, el título escogido, podría sonar extraño, y es en realidad una traducción bastante libre de un concepto de la teoría política que en inglés es world making, que podría traducirse como construir mundo, constructor de mundos, y que lo acuñó Adam Getachew, que es una teórica política de la Universidad de Chicago, que escribe sobre asuntos de política anticolonial, sobre los años 50 y 60, precisamente relacionado con el ámbito de las relaciones internacionales. Y esta idea, world making, hacer mundo, tal y como lo he traducido, tiene que ver con concebir y construir estructuras alternativas, instituciones, propuestas diferentes, es decir, enarbolar una crítica que vaya más allá de la crítica, una crítica que sea precisamente constructiva.
sobre todo en la tradición marxista, en la escuela de Frankfurt, la crítica ha estado principalmente orientada a la crítica del poder o a la crítica del exceso de poder. Y Getachew es una idea muy sencilla, pero creo que bastante elocuente para la coyuntura política actual. Pues Getachew, a través de este concepto, nos invita a pensar otras ideas, otros planteamientos y que vayamos más allá de denunciar lo que ya es para que pensemos lo que podría ser, ¿no? Y Getachew lo piensa en relación a varios momentos históricos que creo que es conveniente traer a nuestro presente. Lo piensa en torno a lo que podría ser concebido como el primer proyecto realmente hacedor de mundos, constructor de mundos de la modernidad política, que fue la primera internacional que se forma en 1864 y que unió en torno a un proyecto común, un programa de mínimos a una serie de tendencias políticas enormemente diferentes. Como sabemos, luego eso se fastidió, ¿no? En las siguientes internacionales encontraron diferentes escisiones. Se fueron los anarquistas, se fueron los socialdemócratas. En esa primera internacional, en cambio, había tendencias políticas muy diferentes entre sí que fueron capaces de trascender esas diferencias y presentar un programa de mínimos que, y esto es un poco un eco histórico, tenía como una de sus principales banderas la reducción de la jornada laboral. Una de las primeras rimas históricas que quiere reivindicar también este libro. Hay un segundo momento que destaca Getachew y que motiva en gran medida la elaboración de este libro, que es el nuevo orden económico internacional, que es conocido seguramente por la gran mayoría de los aquí presentes, pero que es una idea que quizá allá fuera de estas paredes no tenga tanta resonancia. El nuevo orden económico internacional fue una plataforma, fue un programa, fue un proyecto político que empieza, digamos, a concebirse en los años 60 y que tenía como objetivo la reordenación de la arquitectura global, tanto en el plano económico como en el plano político. Este proyecto, llevado a cabo sobre todo por el movimiento de los países no alineados, por lo que hoy concebimos como el Sur Global, como el Grupo de los 77, tenía por objetivo alcanzar lo que ellos consideraban la soberanía económica. La soberanía política a nivel global se había alcanzado en mayor medida ya en los años 50, 60, 70. Particularmente hay una resolución de Naciones Unidas de 1960, la 1514, que reconoce la soberanía y la descolonización de los pueblos. Por poner un ejemplo, las Naciones Unidas estaba formada por creo que era 51 países en el año 48 y 14 años después, apenas en menos de 3 lustros, llegan a ser 110 países, ¿no? La soberanía política estaba en mayor medida alcanzada, lo que faltaba era la soberanía económica, ¿no? La capacidad de no supeditarse a pues el orden o los dictados del norte global a la hora de concebir y planificar pues, los flujos comerciales, los flujos económicos y financieros. Y el nuevo orden económico internacional, que era marxista en su análisis, pero desde socialdemócrata hasta, desde luego, liberal en muchas de sus propuestas, planteaba una serie de cuestiones que siguen siendo, digamos, vigentes o que nos podrían o deberían seguir sonando bien hoy en día. Hablo de transferencias tecnológicas del norte a sur, hablo de condonación de la deuda, hablo de empoderar y blindar los órganos del derecho internacional, es particularmente relevante en nuestro contexto. Hablo de blindar también la capacidad legislativa de la Asamblea General de Naciones Unidas, que ejerciera efectivamente como una suerte de parlamento global. Hablo de facilitar un impulso industrializador en el sur global y hablo de pues, regular las grandes multinacionales, bueno, plantear un sistema impositivo mucho más transformador y progresivo, ¿no? Desde luego. Y lo hizo además, o estos países levantaron el nuevo orden económico internacional, que se vio culminado con una resolución simbólicamente el 1 de mayo, el Día del Trabajo de 1974, lo plantearon con una estrategia que no partía de la reivindicación victimista de un agravio previo, es decir, como somos víctimas de siglos, décadas de experiencia de colonización, de imperialismo, tenemos derecho a pedir esta serie de cuestiones, sino que intentaron ser persuasivos y de convencer, incluso al norte global, de que esas cuestiones iban a favorecer un orden comercial y financiero económico global mucho más justo, es decir, que eran reformas que podían favorecer también a los países del norte o una parte importante de aquellos países. Esto puso a Estados Unidos, de hecho, en una coyuntura y una posición muy complicada, incapaces, eran los años de Kissinger además, incapaces de plantear una posición frontal
a estas propuestas del nuevo orden, tuvieron que maniobrar hábilmente para finalmente tumbarlo como finalmente sucedió. El fracaso, sabemos que el mundo que tenemos hoy poco o nada se parece a la mayoría de propuestas que planteaban los países que defendían el nuevo orden económico internacional. Su fracaso dio paso al neoliberalismo, al orden neoliberal. También lo cuenta extraordinariamente bien el libro del triunfo de las promesas rotas, que, como dijo Carolina, se tradujo en esta casa, en esta editorial, y un enfoque desde las izquierdas a la hora de entender la política internacional mucho más basado en el humanitarismo, en una perspectiva mucho más individualista, en una perspectiva mucho más asistencialista, en una perspectiva más volcada, más preocupada en atender a las cuestiones de pobreza relativa que a las cuestiones de desigualdad estructural, ¿no? Todavía habitamos los estertores, digamos, de esa muerte o de ese fracaso, pero hay historiadores que nos vienen a decir, hay un concepto que me gusta mucho de Jennifer Benzel, que es una historiadora, bueno, que hace historia de las ideas, ¿no?, que habla del no fracaso, es decir, proyectos políticos que, con perspectiva histórica, podemos concluir que no sucedieron, que no fueron, que fracasaron estrepitosamente, pero que décadas después nos proveen, nos facilitan de un lenguaje, de un idioma, de unas claves que pueden ser útiles en el presente para cambiar el actual estado de cosas, ¿no? Yo creo que el nuevo orden económico internacional puede ser visto como un no fracaso desde este punto de vista y que puede recuperarse para una serie de propuestas que se plantean al final del libro, que quizás se puedan abordar a posteriori, que van, pues, que replican en parte los planteamientos del NOEI, del Nuevo Orden Económico Internacional, como empoderar a la Asamblea General de Naciones Unidas, bueno, crear un sistema más horizontal de gobernanza a la escala de la ONU, y cuestiones también novedosas como pueden ser las reparaciones climáticas, que creo que es uno de los debates más interesantes de nuestro tiempo. Las reparaciones climáticas pues son las transferencias de recursos, dinero, instituciones de aquellos países o aquellos principales causantes de la crisis climática a aquellos otros países, mayoritariamente en el sur global, que más afectados se han visto y que menos culpa o menos culpabilidad tienen en la situación de la emergencia climática. Tienen una historia más interesantísima porque provienen de las reparaciones, lo que se llama en Estados Unidos las Black Reparations, ¿no?, las reparaciones a los descendientes de la esclavitud. Bueno, es un planteamiento muy interesante que creo que las izquierdas pueden también acoger, y eso es además particularmente relevante en un contexto tan difícil como el actual, en el que lo que estamos presenciando va mucho más allá. Nos acostumbramos a calificar el contexto, nuestro momento, como interregno, como policrisis. Yo creo que estamos simple y llanamente ante un momento de contrarrevolución geopolítica, un momento en el que hay una ofensiva a todas las escalas para desmontar, para desmantelar los pocos avances, las pocas conquistas de las que todavía podemos gozar. Una contrarrevolución que se ha visto, digamos, acelerada por la llegada de, no sé si decir su nombre, esto no está siendo grabado, ¿verdad? Pues esperáis a subir a YouTube cuando me den el visado, ¿vale? Por la llegada de Trump a la Casa Blanca. Mira que venía aquí con la idea de decir, no digas Trump, no digas genocidio, voy a decirlo igualmente, y subís el vídeo a posteriori sin problema. Y esta es un poco la motivación del libro y esta idea de hacer mundo. Hay al comienzo una idea que también me gusta mucho, que es la de fe secular. Yo este libro se lo dedico a Paul, al hijo de mi hermana, a mi sobrino. Y claro, en realidad el libro es una especie de carta hacia mi sobrino, una especie de carta escrita desde el futuro, cuando ya hayamos conseguido toda esta serie de cuestiones que se relatan en las páginas. Y, digamos, de forma muy astuta me decía Manu Guedán, el editor, ¿has valorado la posibilidad de que tu sobrino salga de derechas? Le dije, por si acaso añado un matiz al final del texto, pues acogiendo esa posibilidad, pero con independencia de lo que vote, con independencia de lo que crea, pues me gustaría, ¿no?, que ese fuera su legado, y ahí también se le invita, y es una invitación general, a tener un tipo de fe diferente, un tipo de fe que se llama una fe secular,
esta idea de creer en proyectos, en ideas, en proyectos políticos, pero pueden perfectamente no ser políticos, que den sentido a nuestra vida, que den sentido a nuestro día a día y que sea una creencia que no se base en la garantía del éxito, sino precisamente ante el desconocimiento de que esas cuestiones por las que luchamos puedan salir adelante, ¿no? Y creo que es la idea, digamos, que encapsula Hacer Mundo. Muchas gracias, Carlos. Pues a ti te pensaba preguntar, bueno, primero, ¿qué te ha parecido el libro? O sea, darte pie a que hables del libro como quieras, si quieres, pero bueno, pensaba centrarme en Carlos escribe que lo internacional es un terreno en disputa y van ganando la derecha o los reaccionarios, ¿no? ¿Y por qué crees que está pasando esto? ¿Qué relación tiene la izquierda con este terreno particular de la política exterior? Y ¿cómo lo ves? Pues lo primero, muchísimas gracias por la invitación, por ser tan amables, por también regalarme la oportunidad de estar este ratito aquí, que es agua en el desierto, realmente la rueda del hámster. Soy probablemente la persona menos idónea para hacer este tipo de ejercicios porque la vida política es incompatible con el pensamiento. Yo lo repito esto como un mantra, como si fuera un pensamiento, no lo es, lo estoy repitiendo eso también. Y precisamente por eso a mí me ha parecido que has escrito un libro brillante, inspirador, utilísimo. No tienen que los libros que ser útiles, no necesariamente, pero este en concreto hace lo que dice, invita a pensar, forma. Yo pensaba al leerlo la mala fama que tiene o que han adquirido con el tiempo la palabra manual. Es un manual, parece que un manual es una cosa menor o rígida y creo que esto es un manual de pensamiento internacional. Y de hecho lo que pensaba así obsesivamente era ojalá hubiera tenido yo este libro, el equivalente de este libro de entonces, cuando me tuve que ocupar de asuntos internacionales en los que, esto no lo debería decir, pero para los que yo no tenía formación. Yo no me había formado en eso, yo me dedicaba a otras cosas. Hay quien se ríe porque lo sabe perfectamente. Yo empecé a llevar asuntos vinculados con lo internacional porque podía contestar emails que venían en otros idiomas. Esto es así, esto sucedió así y a partir de ahí pues me lancé a una carrera para formarme, mitad con intuición, mitad haciendo equipos, que es la única forma de hacer política en realidad, de gente que sabía un montón y también hay aquí alguna persona que contribuyó a aquello, nunca podré agradecerlo lo suficiente, pero no tenía el conocimiento, pero sí tenía una certeza y era que nos jugábamos, en el proceso que estaba sucediendo en España, nos jugábamos la suerte de lo que iba a suceder fuera. Y tenía una frustración que además solo creció con el tiempo respecto al poco peso y poco valor que se le daba a la política internacional en nuestros debates propios, específicamente en un momento post-2011 que era un momento de un levantamiento democrático global, mundial, que a posteriori se ha pensado, pero que quizá tenía potencialidades y tenía elementos estructurales de lo que estaba pasando en 5 continentes a la vez que nunca terminamos de entender del todo. Y en la represión de esos movimientos también hay elementos que creo que se nos han escapado y que tienen mucho que ver con el ciclo político reaccionario que ha venido después y en el que vivimos ahora. Y yo recuerdo también en los debates teóricos de aquel momento, con todo el momento populista, nacional e internacional, todo lo nacional popular, yo me desgañitaba diciendo, ¿qué tal si pensamos lo internacional popular también? Había una cierta, además era algo particularmente frustrante en una tradición de las izquierdas que no se entiende el pensamiento y la ideología de las izquierdas en toda su pluralidad sin un componente internacionalista y universalista que es absolutamente consustancial al legado y a la tradición política de la que vinimos. Y sin embargo estaba infradesarrollado, había un déficit de atención en todo esto que luego creo que tuvo efectos devastadores y que los tuvo en los puntos de quiebra del proceso político europeo, en lo que pasó en Grecia y en lo que sucedió después. Creo que de otra manera, pero también se vio en Estados Unidos. Yo viví las dos campañas de las primarias presidenciales de Sanders, y esto es algo que hemos debatido y que hemos comentado y que ha habido mucha gente intentando trabajar, pero si uno ve el grado de sofisticación y de fuerza política que tenía la operación discursiva del sanderismo en política económica, en política social, en política cultural, en política urbanística, en política... y el peso que ocupaba la reflexión geopolítica
Y el planteamiento de, vale, accedemos a la presidencia de los Estados Unidos, que es el hegemón global de un mundo en descomposición. ¿Qué hacemos? ¿Qué proyecto tenemos? Y nunca estuvo muy desarrollado eso. Entonces, era algo que es estructural, que no creo que fuera subjetivo, pero que creo que ha tenido un efecto tremendo en la manera de concebir la política y de articular estrategias políticas a posteriori. Claro que yo entonces me quejaba diciendo que lo internacional era como el médico, ¿no? Que solo llamaban a los de internacional cuando había un problemón, ¿sabes? ¿Qué me pasa? ¿Qué nos está pasando? Ah, vale, nos está pasando esto. Y yo creo que había una oportunidad que se perdió. Y creo que lo que estás haciendo en este libro es precisamente retomar todas aquellas condiciones de posibilidad de lo que pudo haber sido un discurso internacionalista emancipador en aquel momento y adaptarlo pues, a un mundo pues, mucho más devastado, más injusto, más doloroso y ante el cual reaccionamos. Claro, pues el mundo ha cambiado mientras tanto y hay una especie de lamento, ¿no? Un repliegue, tú utilizas una categoría que es la hipergeopolítica, con esos componentes de campismo, moralismo, realismo y particularismo. Es muy interesante el análisis porque creo que son expresiones pues, de esta especie de repliegue identitario basado en una negación, ¿no? El mundo ha cambiado, tiene unas lógicas profundas que lo están acelerando hacia una dirección aterradora. Nos pilla esto con un déficit de pensamiento, con un nivel de desorientación ideológica muy fuerte para pensar esa desorientación. ¿Y qué haces? Pues claro, pues reaccionas, ¿no? A través de instintos que son de negación, de repliegue, en un momento en el que evidentemente eso no supone un material político a la altura de los desafíos que tenemos, ¿no? Y lo último que digo, porque es a mí lo que más me ha gustado, que es la reflexión que haces con esa sencillez que tiene la inteligencia de asuntos que son extraordinariamente complejos, debates que lo son, por reducirlos a una expresión que se entiende. Y eso es fundamental. Sobre la cuestión del universalismo en concreto, ¿no? Porque no se entiende, no puede haber una posición de izquierdas desvinculada de lo universal. Con todas sus contradicciones, con todas sus limitaciones, tú acotas bien todos las parcialidades de lo universal, las contradicciones, los tacticismos, las diferentes estrategias que tenemos para abordarlo. Pero para mí, estuve justo este fin de semana, cierro con esto, en un debate en Inglaterra, una conferencia que habían organizado muy interesante sobre la política en un mundo post-neoliberal, digamos. Y entonces el intento, y era muy sintomático del punto en el que están los debates en el mundo anglosajón también, era, en cierto modo, recuperar un planteamiento muy de 2016, que era algo así como los restos del neoliberalismo están siendo atacados por dos flancos, digamos, por la izquierda y la derecha. Entonces, ¿qué tienen en común y qué estrategias pueden coincidir en la refiguración del mundo? Y entonces, pues me sentaron allí en la mesa con un señor de Dakota del Norte, esto es verídico, que, bueno, pues es uno de los grandes teóricos del nacionalismo económico y de esa fibra, ¿no?, del trumpismo, que ha intentado reconstruir un discurso soberanista, autárquico, de clase, y que ahora está desesperado porque, claro, pues los tecnolibertarios, el mileísmo, todo esto no es su... Pero estaba allí en calidad de interlocutor de una supuesta conversación y entonces cuando yo dije, yo no, con este señor no tengo absolutamente nada que ver, él decía, sí, porque los dos estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de state capacity, ¿no?, de recuperar la capacidad del Estado. Y esa es la capacidad de lo público. Y yo le dije, state capacity for what? ¿No? O sea, ¿para qué? Porque si tú quieres state capacity para deportar a cientos de miles de niños a un país donde no se respetan los derechos humanos o para seguir supliendo la máquina de guerra de un genocidio insoportable, pues mira, esa capacidad estatal tiene otro nombre. ¿Y cuál es la diferencia? Porque además él me decía, todos los proyectos de izquierdas que han sido exitosos han sido nacionalistas. De una manera. Era interesante el debate, ¿no? Y solo se sale de ahí con una reflexión sólida, coherente sobre el universalismo en política y la traducción del universalismo en política, que no es lo mismo que el internacionalismo. Ese es otro debate que además afrontas también en el libro. Pero eso tiene plasmaciones concretas.
concretas, desde la acción de gobierno a los debates culturales, a los callejones sin salida teóricos en los que se ha encerrado una parte de la izquierda, ¿no? Entonces, yo creo que esa aproximación tan pragmática, tan útil que haces al universalismo, creo, honestamente, que es la mejor contribución para un ejercicio de pensamiento honesto sobre el mundo en el que estamos y qué hacer en él. Gracias, Pablo. Pues voy repartiendo, así que te toca a ti, Carlos. En el libro propones una suerte de internacionalismo apofático y utilizas esa palabra que yo no la oía desde que estudié Teodicea en la Facultad de Filosofía, que es esa especie de vía negativa, ¿no?, para llegar. ¿Puedes explicarnos qué es eso exactamente, ¿no? y cómo funciona la internacional reaccionaria en estos momentos y si hay algo que aprender de ellos o es directamente vía negativa y nada más? Bueno, gracias a Pablo, al ministro, por la caracterización. Me hace especial gracia porque la mención al internacionalismo populista, porque hay una parte, creo que es al final del primer capítulo, en la que digo algo que has reproducido a la perfección, que no es una reflexión mía, es una reflexión de Mike Davis en el contexto, de hecho, estadounidense, en la que viene a decir que todo aquel ímpetu teórico, intelectual, activista, proveniente de todos esos levantamientos democráticos, hablo del 15M, hablo de Occupy Wall Street, hablo de las primaveras, tantísimos otros, no se tradujo en una renovación del pensamiento internacional de los proyectos progresistas, emancipadores, etc. Se renovaron muchos postulados en otros campos de lo político, la política económica, la política social, pero ese ímpetu no permeó en el ámbito internacional y es tal cual así, ¿no? Y a partir de esa reflexión que es compartida, tenía una frase que luego borré, creo que con buen criterio, que era precisamente de construir un internacionalismo populista. Creo que este adjetivo generaba más disonancias y divisiones de lo que debería. Pero claro, la cuestión de cómo construir ese internacional creo que es clave y que se enmarca en el planteamiento hasta cierto punto propositivo del libro. Decía Carolina una cosa que es totalmente así, ¿no? Que creo que lo internacional hoy es un campo de batalla, pero que lo internacional en este contexto se suele ver a través de unas lentes negativas. Cuando pensamos en lo internacional, cuando abrimos las secciones internacionales de los periódicos, de los telediarios, pues lo vemos a través de la carrera armamentística, del genocidio del pueblo palestino, de la crisis climática, todas ellas cuestiones, pues evidentemente que son tristes, que son negativas. Esto no ha sido siempre así históricamente, creo que aquí conviene tener una mirada histórica. A finales del siglo XIX, con la creación de esos internacionalismos, no hablo exclusivamente del internacionalismo proletario, por decirlo así, sino incluso el fulgor que existió con los primeros congresos internacionales de los gremios y los colegios profesionales. A finales del siglo XIX se celebraron los primeros congresos de abogados, de policías incluso. Es decir, existía esa visión de lo internacional como un terreno de posibilidades, de conexiones. Luego vino la Guerra Fría y la amenaza nuclear y cambió esa percepción. Llegaron los 90 con esta idea de la globalización neoliberal, que parecía un mundo de un sinfín de posibilidades, y hoy estamos de nuevo en una visión negativa, reducida y triste de lo internacional, y creo que es importante revertirlo. Y eso apunta además a una paradoja, que es que aquellos que menos creen en el mundo son quienes mejor se mueven en ese terreno, ¿no? Que son los reaccionarios y la alianza de las derechas. Y claro, al preguntarse cómo han conseguido esto, cómo han conseguido que hablemos hoy frecuentemente de la ola reaccionaria, ¿no?, del avance reaccionario, creo que es efectivamente a través de una vía negativa. Comúnmente hemos tendido, yo creo que sobre todo con la llegada de Donald Trump, cuarta vez, en 2016, la primera vez a la presidencia, pues empezamos a escuchar esta palabra, ¿no?, de la ventana de Overton, de cómo ciertos debates que ya dábamos por cerrados o por zanjados se volvían a reabrir, y siempre en clave negativa, ¿no? Volvíamos a poner en cuestión pues asuntos que creíamos ya zanjados, ¿no? Esto es así, y ese desplazamiento de la ventana de Overton creo que ha existido, pero creo que hay otro aspecto menos atendido, pero que es igualmente importante, que es la capacidad de los reaccionarios para unirse
no tanto en base a convicciones o a rasgos comunes, sino a su capacidad de identificar enemigos compartidos. Y a este respecto había un titular del País muy elocuente en el marco de las últimas elecciones europeas, de Jorge Buxade, el candidato de Vox a dichas elecciones, en el que decía de manera explícita a los Abascal, Orbán, Le Pen y demás, nos une un enemigo común. Y a mí me pareció como muy representativo por su sencillez y elocuencia. Creo que esa capacidad de articularse, de unirse en torno a cuestiones negativas o por esa vía negativa, utilizo la palabra el concepto de apófasis porque me parecía también como la apófasis es una afirmación negativa, ¿no? Que viene sobre todo del ámbito de la teología cristiana, en el ámbito de una teología negativa que intenta explicar a Dios no por lo que es, sino por lo que no es, porque digamos que lo divino no puede explicarse a través del lenguaje humano, ¿no? Entonces, la apófasis busca ofrecer explicaciones a través de sus negaciones, ¿no? De aquellas cuestiones que no son. Y esto es así también, el internacionalismo reaccionario es un internacionalismo negativo, porque sus dos principales rasgos, y esto lo escribimos en un artículo también en el marco de las elecciones generales, el ministro y yo, que sus dos principales rasgos o impulsos frente al contexto geopolítico actual son el aislamiento, ¿no? Es decir, bueno, hay cuestiones como la emergencia ecológica que no me conciernen o que no me afectan a mí, que existan pues, inundaciones devastadoras en Bangladesh, a mí quizá no me importa especialmente porque en mi país en concreto, mi coyuntura, no tiene esas consecuencias mortíferas, o la negación. El ejemplo de la crisis climática es también elocuente, pues negar el problema, muchas veces se niega el problema, muchas veces se niega la crisis climática, no tanto porque se niegue la realidad de la crisis climática, sino porque se quiere negar la que es única solución, ¿no? Que es una transición ecológica justa, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es especialmente también representativo cuando uno abre los programas electorales en nuestro país de las formaciones de derechas, del Partido Popular o de Vox, y va a las secciones internacional, se encuentra pues, discursos, bueno, no sabría cómo calificarlos, ¿no? Hablaban de descolonizar el Peñón de Gibraltar, de atacar la Agenda 2030, bueno, suelen ser cuestiones o muy vagas o cuestiones siempre en negativo, de desregular, desmantelar, desproteger, etcétera, etcétera. Esto también se ve perfectamente en no sé si conocéis los Viva Vox, los aquelarres reaccionarios que organiza Vox en nuestro país y que son muy exitosos porque han logrado que vengan desde Giorgia Meloni hasta Javier Milei. Es muy representativo que en esos encuentros internacionales logren congregar a gente en realidad tan diversa. En el último de ellos estaba presente Pedro Varela, que es el principal negacionista del Holocausto en nuestro país, y el ministro de la diáspora judía de Israel. Es decir, había como tendencias extraordinariamente diferentes en este contexto. Y cabe preguntarse en ese sentido qué de lo que estamos viendo ahora tiene que ver con lo que vimos en el momento de entreguerras, es decir, el debate sobre el elemento fascista, ¿no? De lo que estamos observando en nuestro contexto. Hay quien dice, claro, que lo que estamos viendo ahora no tiene nada que ver con el fascismo, porque el fascismo originario fue una respuesta ante el auge del movimiento obrero, ¿no? Y de las capacidades de los partidos socialdemócratas, comunistas, etcétera, etcétera. Y que tampoco puede serlo porque es un fascismo que no plantea un horizonte alternativo. El fascismo originario tenía esto que Umberto Eco llamaba el complejo de Armagedón, como la idea de que llegaría un momento épico de una batalla contra el enemigo, pero después de ese momento, una vez vencido, el fascismo planteaba una serie de propuestas de reorganización social, económica, etcétera. Lo que presenciamos en la actualidad tiene poco que ver con eso. De hecho, en un artículo reciente, que creo que era un artículo fantástico de Naomi Klein y de Astra Taylor en The Guardian, ellas hablaban del fascismo del fin de los tiempos. Y venían a decir que el fascismo actual no necesita ni un movimiento fuerte al que oponerse, como fue el caso del periodo de entreguerras con el movimiento obrero, ni una utopía que plantear, y que en realidad era un fascismo del fin de los tiempos porque asumía como real y como el horizonte más posible el colapso ecológico,
el fin del mundo tal y como lo conocemos, y no se planteaba rehabilitarlo o ofrecer una alternativa, se planteaba gestionarlo en su propio beneficio. Y creo que ahí hay como, últimamente en Estados Unidos se ha hablado de, replicando esta idea del Iron Dome, de la cúpula de hierro de Israel, ¿no? Esta cúpula antimisiles, ¿no?, que protege Israel, del Golden Dome, ¿no?, que ellos quieren quieren construir una cúpula dorada. De nuevo, esta idea del aislacionismo. No hay una negación de que ese colapso vaya a suceder, hay una obsesión por resolverlo de forma privatizada. Y de ahí lo que vemos con la colonización de Marte, esta obsesión de la colonización de Marte. Ahí lo que vemos en otra escala, con declaraciones recientes. Hablaba Elon Musk en un podcast muy conocido en Estados Unidos, el podcast de Joe Rogan, ¿no?, por el que pasan todo este tipo de figuras. Decía una frase que me parece como que condensa perfectamente también esta idea. Decía que la empatía, el concepto de empatía, era una afrenta civilizatoria. La propia idea de preocuparse por los demás, la propia idea de solidaridad, era una idea o la principal idea que había que combatir. Lo decía a raíz del nombramiento del nuevo Papa, de León XIV, que aquí tuvo mucha acogida, ¿no?, aquel retweet que hizo contra J.D. Vance, porque J.D. Vance había propuesto una idea que también creo que es muy elocuente para explicar esta asunción de las extremas derechas del fin de los tiempos, que era de nuevo, no sé por qué han salido tantos conceptos de teología, pero el Ordo Amoris. J.D. Vance tuiteaba sobre el Ordo Amoris, que es esta teología medieval proveniente de San Agustín. San Agustín decía que era, ¿no?, primero amar a Dios, luego amar al prójimo, luego a uno mismo y luego a lo material. Y J.D. Vance lo retorcía y decía, primero yo amo a mi familia, ¿no?, primero me preocupo por mi familia, luego por el vecino, luego por mi comunidad y luego ya, si tal, por aquellos que están fuera de mi país. Todo este tipo de dinámicas que no son nuevas, no son novedosas, pero que se han exacerbado y creo que son la razón de ser. Y todo esto, cuando decíamos, ¿qué podemos aprender de ellos?, ¿no? Creo que este descreimiento, o sea, todo este tipo de elementos derivan en una misma conclusión, que es un descreimiento cada vez más avanzado y afianzado de la posibilidad de una humanidad común, ¿no? O sea, yo creo que las derechas han dejado a un hueco, han renunciado por completo al universalismo, que fue uno de los fundamentos de la globalización neoliberal. El neoliberalismo tuvo éxito porque fue capaz de articular un discurso universal, un discurso que, por supuesto, atendiendo a las particularidades nacionales y locales, tenía una aspiración universal, una aspiración a renovar los fundamentos del ser humano, de sus vocaciones, de sus sueños, de sus anhelos, etc. Hay una renuncia a esa universalidad y creo que esto en realidad nos deja un hueco. Y ese hueco es recuperar o rearticular la idea del universal para nuestros proyectos políticos y para nuestros proyectos políticos en la arena internacional. Y decía Pablo, ¿no?, que hay una traslación, una traducción pragmática de ese universalismo en el libro. Yo creo, a muy a grandes rasgos, es un debate complicado, pero que esto, en el plano de la política exterior, pasa por una serie de principios mínimos, de criterios mínimos de universalidad que deberíamos defender y que, por desgracia, muchos proyectos políticos que se dicen de izquierdas no hacen, que es defender siempre el principio de libre determinación de los pueblos, defender siempre a los pueblos agredidos y no a los agresores, no justificar a los agresores, entender que la injusticia en cualquier parte es una afrenta a la justicia en todas partes y, por ende, defender nociones mínimas de... Yo recuerdo cuando escuchaba a Pablo aquellas intervenciones en el Congreso, una de esas ideas, yo creo que tienen un eco implícito en este libro, es esa idea de recuperar la Carta Universal de los Derechos Humanos como brújula política y moral. Yo creo que hay mucho de esto en esa defensa de renovar o de recuperar la universalidad como brújula política y moral para estos tiempos tan convulsos. Gracias, Carlos. Pues hilando con lo que dice Carlos sobre ese mínimo, ¿no?, de universalismo, que es un poco el que nos decimos siempre que representa Europa. ¿Es esto así? ¿Qué papel puede jugar Europa? ¿Hay de verdad esa Europa de valores o como se la quiera llamar? Pues retomando un poco la conversación de antes sobre qué pasó en esa oleada de levantamientos democráticos y en qué se tradujo, igual es un pensamiento muy, no sé,
conservador no es la palabra, pero bueno, yo creo que hay una parte que se nos ha escapado del análisis. Y para mí, yo ya viví esto desde Estados Unidos y lo veía, pero para mí hubo un punto histórico muy importante, que tuvo que ver con la aprobación del Plan de Respuesta Europeo a la pandemia, con el conflicto político que hubo sobre ese plan, específicamente, no tanto con el resultado. ¿Y por qué lo digo? Pues porque ahí sucedió algo que no había sucedido en el proceso de construcción europea, o por lo menos no en esos términos. Y era que, tal como además la izquierda siempre lo hemos teorizado y analizado, ¿no? Pues la Unión Europea como una estructura económica construida a partir de la lógica de un centro industrial, financiero, etcétera, y una periferia que se ha ido incorporando por oleadas y que ha sido, en el desarrollo de sus propios modelos económicos y productivos, siempre funcional a las necesidades de esa maquinaria de integración, ¿no? Y por primera vez lo que pasó entonces es que el sur europeo, que además venía de encajar una derrota propia de una tragedia griega, nunca mejor dicho, invirtió los términos de esa dialéctica de poder. Y en ese momento, el gobierno de coalición, el primer gobierno de coalición en España, con Italia, con el gobierno aquel raro, ¿no? Con el 5 estrellas y la Lega, y Portugal, con un gobierno apoyado por el Bloco y el PCP desde fuera, configuraron un frente común que consiguió aliarse con Francia y mover al eje de los frugales. ¿Para qué? Para adoptar un plan de respuesta que incluía cosas como la emisión de deuda europea, por primera vez transferencias directas norte-sur, y además transferencias directas que iban a financiar programas de protección social y políticas de empleo, de protección del empleo. Eso unido con el paradigma que se estaba desarrollando aquí, para mí es un momento de quiebra de paradigmas de lo que ha sido la construcción europea. Y me da la sensación de que también la magnitud de ese momento y las potencialidades y los resultados se nos ha escapado un poco en el análisis, casi que lo hemos dado por perdido, a pesar de que, y por eso decía que este no es conservador, pero bueno, es situado por lo menos este pensamiento, a pesar de que en el momento en el que se amplíe la perspectiva histórica y se vean los resultados, creo que la reflexión va a ser de calado, En este país, recientemente vi este dato con la encuesta de condiciones de vida. En niveles de renta real, después de la pandemia, los trabajadores y las trabajadoras que están en los 2 deciles más bajos de la distribución de ingresos han recuperado su capacidad adquisitiva pre-pandemia 2 veces más rápido que aquellos que están en los 2 más altos. Es complejo, ¿eh? Pero básicamente esto lo que quiere decir, esto no había sucedido nunca, jamás en la historia. Y con todas las contradicciones, con todas las limitaciones, pero creo que... ¿Por qué recupero esto? Porque en cierta parte el legado político y social de todas aquellas movilizaciones, articulado políticamente en estas fuerzas que además siempre en un papel subordinado dentro de estos gobiernos empujaron para transformar una correlación de fuerzas en Europa que hiciera que cambiara el paradigma para alterar, creo que es algo de una magnitud histórica importante y que además ha producido efectos reales concretos, es decir, que siendo pasos insuficientes, por supuesto, algunos de ellos insignificantes en relación a los desafíos que tenemos, hay elementos suficientes para entender que ese es el camino y que sobre ese camino se construye un horizonte que es perfectamente viable, porque apunta en una dirección, que es la de la democratización de las relaciones económicas, a nivel de Estado y a nivel internacional también, la de la reforma en profundidad de toda la arquitectura financiera internacional, la de la redistribución de la renta, de la riqueza, de los recursos y del trabajo, la de la reforma tributaria para que haya justicia fiscal de verdad. Todo esto son elementos que están dibujados en lo que pasó entonces. Y esto lo decimos siempre, es decir, ¿en qué se basó la construcción europea? Este es un discurso simplista y con muchísimas contradicciones también, pero tenía 2 pilares. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de Europa bien, ¿no? Cuando hablamos de Europa en relación a un modelo social, a una aspiración de valores, etcétera? Europa tenía 2 pilares que eran
pues el supuesto soporte de un orden internacional basado en reglas, el derecho internacional y el multilateralismo democrático, con todos los peros y las limitaciones, y el constitucionalismo social. Sobre esos dos pilares se construyó por lo menos el relato de esa Europa en potencia. Y todo esto, a lo que ha apuntado las conquistas, por tímidas que sean, de la acción de gobierno en estos años en España, y también la traslación, la proyección de ese paradigma a escala europea, empujaban hacia allá, empujan hacia allá. Y esto puede parecer poco, máxime en el momento en el que estamos, pero yo no he encontrado una alternativa más realista para pensar dónde puede desembocar este anhelo y esta defensa, que puede que ahora mismo sea puramente defensiva en muchos aspectos. Puede que estemos defendiendo cada centímetro, cada derecho, y que además veamos cómo van moviendo, ¿no?, las barreras. Pero no sé, yo había escrito aquí, me pareció buena idea cuando lo escribí, ¿eh? Táctica defensiva, estrategia universal. A lo mejor esa es la definición del momento europeo en el que estamos. Y cualquiera de las dos cosas, desprovista de la otra pata, creo que ahora mismo es impensable, ¿no? A la defensiva es imposible aguantar. ¿Qué vas a aguantar? No se puede. No somos tampoco los guardianes de ningún legado, ni es comprensible eso, ni movilizas sobre eso. Pero solo una aspiración universal que no tenga en cuenta lo que está pasando es también una forma de ser negación y de ese repliegue del que hablaba antes, ¿no? Entonces, para mí esto solo tiene sentido si somos capaces de encontrar la manera más productiva de combinar estas dos cosas que están en tensión. Ya os he dicho que no estoy yo para... O sea... No estoy de acuerdo, pero bueno. Nada, Carlos, en el libro recoges perfectamente la tensión que hay en la propia idea del premio de utopías que caben en el BOE, ¿no? Esa tensión entre pragmatismo y esperanza. ¿Cómo se pueden conjugar ambas dimensiones? ¿Qué papel juega la utopía en este sentido? Porque el pragmatismo sí hemos hablado más de él, pero esa especie de horizonte que dice él. Bueno, yo creo que al menos en mi caso, toda la teoría política o filosofía política que me interesa está cruzada siempre por una doble tensión. La tensión, ¿no?, que existe entre radicalismo y pragmatismo, y otra tensión que es también relevante y creo que tiene su eco en el texto, que es la que existe siempre entre teoría y práctica, ¿no?, entre el mundo de las ideas políticas y el mundo de la praxis política. En realidad, la primera tensión, la que existe entre pragmatismo y radicalismo, es una tensión permanente, ¿no?, en lo que podríamos, sin ser digamos, los guardianes de ninguna esencias, ¿no?, que ha existido históricamente en nuestro espacio político. Es el debate sobre reforma y revolución, ¿no?, que pues la famosa discusión de Rosa Luxemburgo y de Bernstein, de Kautsky, de Lenin, etcétera, que tiene otra traslación, evidentemente, en nuestro tiempo y que para mí tiene una resolución fácil en lo retórico, mucho más difícil en lo práctico, ¿no?, que es toda la ambición que sea posible y todo el pragmatismo que sea necesario, ¿no?, según la situación dada. Y una segunda tensión, y yo creo que aquí realmente la persona más indicada para responder a este tipo de preguntas es pues un perfil como el del ministro, de Pablo Bustinduy, que lo venía pensando, ¿no?, de camino al círculo, que esta idea del intelectual dirigente que llegó a existir o que estuvo más presente, ¿no?, en los espacios críticos o en las izquierdas, pues puedo pensar recientemente Álvaro García Linera o Edward Said, figuras que con capacidad para reflexionar y pensar en el mundo de las ideas políticas, pero que no han renunciado ni mucho menos a intervenir en el mundo de la política, en la política del día a día. Yo creo que Bustinduy es un poco nuestro intelectual dirigente, ¿no?, en ese sentido. Perdón, pero me recuerda eso a lo de la lápida esa en la que ponía buen padre, mal electricista, ¿sabes? O sea... Esto ha sido quizá un dardo envenenado, ¿no? Pero, o sea, recordaba esta distinción que hacía Bauman entre como dos tipos de trabajo intelectual, el trabajo como de intérprete y el trabajo legislativo. Yo creo que Bustinduy es una persona que aúna, ¿no?, estas dos dimensiones de ese trabajo intelectual que no abundan, ¿no? Y creo que esta tensión entre la teoría y la praxis es también muy compleja. Recientemente, Perry Anderson, un ensayo largo que escribía,
hablaba precisamente de esta cuestión y tenía en esta libreta, que tengo un poco de todo, había reproducido un esquema que creo que responde bien a esta cuestión, ¿no? Anderson decía: las ideas pesan y mucho en la balanza de la acción política y en los resultados del cambio histórico. En los 3 grandes casos de impacto ideológico moderno, el patrón fue siempre el mismo: el pensamiento ilustrado, el marxismo, el neoliberalismo. En cada uno de ellos se desarrolló un sistema de ideas, alcanzando un alto grado de sofisticación, en condiciones de aislamiento inicial respecto al entorno político circundante y en tensión con él, sin apenas esperanza de ejercer influencia inmediata. Solo cuando estalló una crisis objetiva de gran envergadura, de la que no eran en modo alguno responsables estos corpus teóricos, los recursos intelectuales subjetivos, acumulados gradualmente en los márgenes de unas condiciones en apariencia estables, adquirieron de pronto una fuerza arrolladora como ideologías movilizadoras, capaces de ejercer un control directo sobre el curso de los acontecimientos. Y me recordaba a un textito que tiene Hayek del año 48, que se llama Los intelectuales y el socialismo, en el que, en un contexto en el que el paradigma, digamos, keynesiano era predominante, en el que se estaban construyendo de manera incipiente los estados de bienestar de posguerra, Hayek defendía la necesidad de que las ideas neoliberales, no las llamaba como tal neoliberales, pero que de esas ideas, a pesar de que parecieran derrotadas y totalmente marginales en su momento político, estamos hablando del año 48, pues permaneciesen vivas hasta, él utilizaba la expresión disponibles, hasta que llegase el momento en el que se pudieran poner en práctica. Claro, esto se escribió en el año 48, apenas 30 años después, que desde un punto de vista histórico no es nada, se convirtieron en hegemónicas. Y lo quiero decir también como una especie de discurso esperanzador, ¿no? Creo que hay algo que aprender en esa victoria del neoliberalismo desde el plano también de las ideas. Y yo creo que Bustindu lo popularizó, ¿no? En nuestro país una expresión del pragmatismo filosófico de John Dewey, la idea de que las ideas se miden en sus efectos, ¿no? Y creo que es una guía fantástica para pensar también esta tensión. Yo creo que hay una particularidad hoy a la hora de enfrentar este debate, que tiene, evidentemente, consecuencias muy claras y muy evidentes en el ámbito de la política global, pero no solo, que es la crisis climática, ¿no? Cuando pensábamos en términos, digo, muy reduccionistas, ¿no?, de reforma o revolución, en ambas tradiciones, esto lo escribe fantásticamente bien Sean López, que Sean participa también en el proyecto del podcast Margen de Maniobra, y lo cuenta en su último libro, que es maravilloso, El fin de la paciencia se llama. Y precisamente el título, El fin de la paciencia, viene de una reflexión que hace en su texto de cómo hay un diferente tipo de paciencia que opera en la tradición reformista y en la tradición revolucionaria. El militante reformista o el intelectual reformista tenía o poseía una paciencia vinculada a la idea de que un cúmulo de reformas conllevaría puntualmente a, pues, el cambio político, social, político, ¿no?, definitivo. La paciencia revolucionaria tenía que ver con que había que esperar, ¿no?, a que se diesen las condiciones objetivas para que llegase ese gran cambio de golpe, ¿no? Pero que ambos eran diferentes concepciones del tiempo que confluían en la idea de la paciencia, ¿no? Y Sean viene a decirnos que la crisis climática borra de un plumazo esta idea de paciencia. De ahí la idea del fin de la paciencia, que ya no podemos ser pacientes, y eso que nos obliga a tener un tipo de eclecticismo político que se desapegue de las categorías militantes y políticas preconcebidas y que sepa intuir cuáles son las mejores respuestas en cada situación dada. Digamos, un tipo de mirada política con menos garantías, con menos asideros, que nos obliga más a atender a esas condiciones, ¿no?, a las condiciones de cada momento, que a tradiciones políticas que vienen de mucho atrás. Y yo creo que en ese sentido, hablabas de la esperanza, creo que son como las dos principales lecciones que extraigo de haber escrito el libro, ¿no? La primera es la reivindicación de la propia idea de esperanza. Esto, pues, es un concepto que está evidentemente muy en boga, ¿no?, últimamente en el discurso político, que no siempre ha sido así entre las izquierdas. De hecho, existía, ¿no?, esta idea del marxismo que veía la esperanza como una especie de fe pequeño burguesa, ¿no?, porque no atendía a las condiciones científicas y a las condiciones realmente existentes del cambio político y social. Yo creo que la esperanza es fundamental, y la esperanza es
no es un sentimiento, no es una emoción, la esperanza es una virtud y como todas las virtudes, la esperanza se aprende y se trabaja y se conquista. Creo que tenemos que reivindicar que es irracional tener esperanza por lo imposible, pero no por lo extremadamente improbable, que son muchas de las cuestiones que aparecen, ¿no?, delineadas al final del texto. Y un segundo punto, una segunda lección, que es la necesidad de ser un buen antepasado, ¿no? Esta idea de buen antepasado viene de unos textitos de Jonas Salk, que fue uno de los inventores de la vacuna de la polio, que en su momento, en los años 50, se negó a patentarla y se preguntaba uno de esos textos, ¿acaso se puede patentar el sol? Bueno, aquí el PP cree que sí, ¿no?, de alguna manera, y que reivindicaba esta idea de ser un buen antepasado, que hoy en día, y de nuevo exacerbado por las dinámicas de la crisis climática, no basta con esa vieja idea de ser un buen samaritano, de ser un buen vecino, de ser un buen prójimo, sino que tenemos que ser también un buen antepasado, que tenemos que pensar políticamente en aquellos que van a recoger nuestro legado, y de ahí viene un poco la dedicatoria a Paul, a mi sobrino en el libro, y cierro ya con esto, y de paso hago más promo del podcast, de Margen de Maniobra. Y cierro con esta frase, ¿no?, que da sentido también al podcast y que aparece en el libro, vinculada a la idea de buen antepasado, ¿no?, que es que nuestros descendientes, es una frase de Max Weber, nuestros descendientes nos juzgarán no por el sistema económico concreto que les dejemos o que les leguemos, sino por la amplitud del margen de maniobra para operar y para cambiar las cosas que les podamos conseguir. Muchas gracias, Carlos. Y pues en una colección que se llama Utopías que caben en el BOE no hay nada mejor que tener un ministro al lado para preguntar cómo se hace eso, ¿no? O sea, ¿cómo ves tú esa tensión y cómo se llevan Utopías al BOE? O sea, piensa que tuvimos muchas dudas con el nombre de la colección, del premio, ¿no? Porque Utopías posibles ya lo había cogido Eric Olin Wright, reformismo radical no se entendía, y al final a Manu Guedán se le ocurrió esta especie de broma que luego nos hemos tomado muy en serio, y ahí te la devuelvo. Pues con toda sinceridad, la experiencia no siempre es fácil, por ponerlo de alguna manera suave, de tener que pelear para que aquello que te imaginabas de una manera conseguiste articular de otra, fuiste negociando y debatiendo hasta la versión final que aterriza, pues para poder alimentar un poco esa máquina que conduce a la melancolía, pues yo intento pensar siempre no en una cuestión cuantitativa, sino en lo cualitativo que está detrás de lo cuantitativo. Me explico. La reducción de la jornada laboral son 12 millones y pico de vidas que tendrán media hora más para hacer lo que les dé la gana, para usarla bien, mal, lo que sea. En España hay 8 millones de niños, niñas y adolescentes que a partir del año que viene pues podrán comer en comedores escolares donde se garantice, o por lo menos, si no lo hacen, puede haber una inspección que sancione, que tienen acceso a 5 comidas saludables, nutritivas y dignas. En España hay 2,3 millones de niños y niñas que viven en condiciones de pobreza. Y pues pelear por una prestación universal por crianza o pelear por los permisos remunerados de cuidado para 6 millones de padres y madres en este país, pues es lo que digo, tiene una dimensión cuantitativa, pero es pensar en lo cualitativo que hay detrás, en el tipo de sociedad que dibuja cada pasito que se puede dar para ello. Claro, luego yo el programa, la idea la tengo más o menos clara, o sea, es una sociedad con derechos universales, justicia fiscal, infraestructuras públicas, control democrático de la economía. Y claro, el problema aquí es cómo haces el salto entre una cosa y la otra. ¿Cómo haces para que no se te desgarren las manos con las que intentas sujetar una cosa y otra? Y por un lado está la cosa, es decir, bueno, claro, pero lo que define un horizonte es precisamente eso, que es inalcanzable, que es lo que te empuja hacia allí, pero eso es un consuelo que honestamente sirve para lo que sirve. En medio hay pues lo que ha hecho Carlos en parte, ¿no? Que hablas de fantasías concretas y haces un ejercicio osadísimo de imaginación que cuesta muchísimo en este tiempo, ¿no? Y lo que hace falta entre una cosa y la otra es el tipo de imaginación que nutre lo que hemos llamado ideología toda la vida, ¿no? Debate ideológico, que es de donde surgen los valores, las ideas, las orientaciones, las convicciones,
los programas intermedios también, todo eso viene de ahí. Y cierro por donde he empezado. Vivimos en un momento en el que es normal que haya una desorientación ideológica muy fuerte, es normal por el momento en el que estamos, pero es tan absolutamente imprescindible como el BOE, las políticas públicas, es recuperar ese músculo. Y ese músculo requiere de imaginación y requiere de ejercicios tan brillantes y tan osados como el que haces aquí. Así que quien no lo haya leído, que lo lea y a debatir ideológicamente, que es lo que más falta nos hace. Muchas gracias, Pablo. Pues yo no sé si queréis añadir algo más. Pues yo creo que más o menos por la hora que estamos lo dejamos aquí. Os animo también a leer el libro, a escuchar el podcast, a votar para lo que se presente a este hombre y poco más. Muchas gracias y buena tarde.